Todos los relatos que estoy por narrarte solo tienen una cosa en común: lo aterrador que puede ser el pensar que cualquiera de nosotros puede vivir una experiencia así, y lo indescriptible que puede ser. Por eso ponte cómodo, escucha con atención, que esto es Relatos de Terror Surtido número 4. Cuando yo estaba en quinto de primaria comenzaron a ver cosas paranormales en mi salón, algo que no solo yo sino que todos los compañeros experimentábamos. En una ocasión incluso llegaron a dejarle marcas en la pierna a una compañera, cuando nadie la había tocado y no sabíamos qué pasara antes de que llegara a esta escuela. El chiste es que uno de los que era mi amigo comenzó a comportarse de una forma demasiado extraña. No hablaba ni nada cuando estábamos con él, pero cuando salíamos de la escuela, mandaba mensajes al grupo de la escuela. Siendo más específica, eran audios. Los audios eran como si él estuviera poseído o estuviera con un exorcismo. Una noche soñé algo que le tomé como pista, si se puede decir así de alguna forma. Era muy raro. Era un niño el cual me daba una cruz y otra cosa que no logro recordar. Para la siguiente noche volví a soñar con el niño, pero esta vez saliendo de mi closet. Salía corriendo y me asustaba, lo que me hacía despertarme. Luego de unos días vi al niño. Ese día recuerdo que estaba alistándome para irme a la escuela, y lo vi en el closet. Lo vi por el espejo. Él solo estaba parado. Yo tuve el impulso de salir corriendo. El año anterior ocurrió el fallecimiento de mi bisabuela. Fue un golpe muy duro ya que yo permanecía casi todo el tiempo con ella. Ella no tenía nada de brujería ni nada de eso, pero era muy religiosa. En los primeros días después de su fallecimiento se escuchaban pasos y se veían sombras por la casa. Se escuchaban más fuerte y seguido cuando me quedaba solo en la casa. Al principio me daba mucho miedo y escalofríos. Había veces que se escuchaban palabras, como si tiraran varios objetos. Hubo una vez en específico que vi formas extrañas y sombras, algo como si estuviera ella. En su momento no se lo conté a nadie por miedo a que ya no me creyera. Unos meses después se seguían escuchando sonidos de pasos, pero por suerte adoptamos un perro. Se escuchaban oídos raros, pero los ignoraba y me obligaba a pensar que era el perro, ya que a veces se ponía a ladrar y ver a lugares donde no había nada. Es algo que aún hoy en día me asusta demasiado, ya que soy ateo. Lo que yo hago cuando son muy fuertes los sonidos, me pongo a escuchar música con audífonos, cierro los ojos y trato de pensar de que no hay nada, pero siento que me observan y el frío recorre mi cuerpo, hasta que llega alguien a la casa o a veces el escalofrío desaparece de la nada, como si lo que fuera que estuviera ahí se marchara sin más. Hace unos meses me quedé trabajando solo en la finca de una tía de mi esposa. Estaba yo y dos pastores alemán conmigo frente a la fogata. Yo me encontraba fumando y de repente los perros empezaron a chillar. Se fueron corriendo a la parte de atrás de la finca. Lobo, que es el pastor macho, se quedó en la salida hacia el terreno de atrás como esperándome. Se veía como desesperado por unos segundos y simplemente decidí quedarme sentado a seguir disfrutando del fuego. Después de todo no me quería meter en asuntos perrunos, ahora que tenían toda la libertad de recorrer la finca. Analizando lo que acababa de pasar, me di cuenta de que había un poco de miedo en su mirada. Tomé una bocanada de humo y exhalé. De repente, pasados unos segundos, lo noté. Era evidente porque se habían ido los perros. Había un silencio anormal en la finca, ni grillos ni ladridos de perros vecinos. Nada, solo el sonido de la fogata. Empecé a ponerme un poco nervioso, no era algo normal. Pasaron unos minutos, ya me había terminado el tabaco. Caminé hacia la parte de atrás de la casa, hacia donde se habían ido los perros. Encendí las luces y de un instante a otro se iluminó toda la vista de enfrente, a unos 200 metros de distancia. Pude ver a los dos pastor alemán volteando a verme caminando en círculo. También pude escuchar muy bajo por la distancia que los dos estaban chillando. Estaban nerviosos. Corrí a la casa, pues mis instintos me decían que algo estaba a punto de pasar y no era algo normal. Tomé una ballesta de caza, la cargué y me disponía a ir hacia los perros, cuando lo escuché a lo lejos, no más de unos 300 metros, tal vez un poco más. Era como escuchar a una mujer sufriendo, como si la estuvieran desmembrando, pero sus gritos solo eran cortos, algo antinaturales. Cabe mencionar que la casa solo está en una sección
rodeada por una barda natural de órganos que miden unos 4 metros de altura, y esta es la esquina de lo que sería una calle, obviamente un camino rural aún, y frente a la casa hay un terreno de no más de unos 10.000 metros cuadrados llenos de maleza, esos punzantes abrojos y demás plantas endémicas de este lindo árido lugar. Justo ahí es de donde venía ese grito. Una vez, 2 veces, 3 veces escuché los gritos. Según yo, muy valiente, tomé la decisión de salir a investigar. Instintivamente tomé un tronco que se estaba quemando de la fogata y salí al sendero. Caminé unos 50 metros y después escuché el mismo grito, pero ahora dentro de la finca. En mi mente solo pensé en qué momento, sea lo que fuese que pasó, llegó a la finca y me atravesó. Regresé a la casa. No estaban los perros. Pasó una hora hasta que llegaron. Ya eran pasadas de las 11 de la noche. Procedí a irme a dormir. Eso fue en octubre del año pasado. Ahora en febrero, hablando con un policía estatal, me comentaba que hay pumas o leones de montaña en esta zona. Estuve buscando los sonidos o gruñidos de esos animales en internet y coinciden perfectamente a los gritos que les relaté. En efecto, parece que estuve cerca de uno de ellos, gracias a Dios, no demasiado cerca. Mi papá y mi mamá nacieron en el campo, pero cuando se casaron se mudaron a la ciudad, por lo que solo visitábamos a mis abuelos en el campo cada domingo. Un día, cuando tenía 7 años, mis primos y yo decidimos ir a explorar un poco el cerro. Para rematar era de noche y a nosotros nos gustaba mucho la adrenalina. Mis tíos y mis papás nos dieron permiso, por lo que tomamos un termo con agua, una linterna y una pistola de gocha, por si nos salía un marihuano por ahí. Más que emocionados, salimos al rumbo del cerro. Caminamos por unos 20 minutos hasta que oímos gritos como lamentos provenientes de un bordo, una superficie de tierra que cuando llueve se junta de agua. A mí y a mi primo pequeño nos dio miedo asomarnos, por lo que otro primo se quedó a cuidarnos mientras los demás iban a ver qué eran esos lamentos. Cuando vimos que no volvían, fuimos a buscarlos y los encontramos atrás de un árbol, escondidos. Intentaban grabar algo con sus celulares. Cuando volteé me sorprendí. En aquella dirección donde estaban apuntando ellos, vi algo terrorífico. Era una persona vestida completamente de negro, con la cara algo desfigurada en medio de un círculo de fuego, y en sus manos tenía un bebé, el cual se veía que tenía algo encajado en el pecho. Lo que más me alteró fue que estaba lleno de sangre. Nos asustamos mucho, así que decidimos regresar a la casa. Llegamos a casa y nadie comentó absolutamente nada. Desde ese entonces mis primos y yo no volvemos a esa parte del cerro. Un día en la primaria estaba como en cuarto año. Era la hora de recreo. De pronto, todo se oscureció, cual si fuera de noche por unos momentos. Tal vez 40 segundos, un minuto si fuese mucho. Todos nos quedamos pasmados, tanto alumnos como maestros. Con los años la única explicación que se me ocurre es que haya sido un eclipse. Lo que no cuadra es que empezó como si una neblina nos cubriera a todos en la escuela, y luego todo fue oscuridad. No importa dónde estés, cierra puertas y ventanas, no sabes qué se esconde allá afuera.